días o buenas tardes, según donde se encuentren. Buenos días para quienes están en América, buenas tardes para quienes están en Europa, Asia, África. Eh, para el Instituto Caro y Cuervo, pues es un gusto tener la oportunidad de organizar esta charla que lleva como título Aplicación de instrumentos de evaluación y certificación de español como lengua extranjera, exámenes DELE y CIELE, dado que es una línea de trabajo que cada vez cobra más importancia, no solo en el Instituto Caro y Cuervo, sino también en muchas universidades y otras instituciones educativas colombianas de todo el país que vienen trabajando en la formación en español como lengua extranjera, bien sea para hablantes de lenguas extranjeras o bien para formar profesores. De hecho, parte de este trabajo se ha canalizado a través de la estrategia Spanish in Colombia, a la cual están vinculadas distintas entidades y organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, instituciones universitarias públicas y privadas de todo el país, de más de 8 ciudades, con lo cual es un tema que ha venido cobrando mucha importancia en Colombia y en instituciones como el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad del Norte. Hoy nos acompañan dos investigadoras y formadoras. Se trata, en primer lugar, de Guajibe Altamar Rondón, de la Universidad del Norte. Ella tiene un pregrado en Lenguas Modernas, Español e Inglés de la Universidad del Atlántico, un máster en Educación con énfasis en Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Carolina del Sur y actualmente coordina el programa Español para Extranjeros de la Universidad del Norte. Guajibe nos acompaña desde Barranquilla. Y está también con nosotros María del Pilar Flores, quien es investigadora, profesora del Instituto Caro y Cuervo, también de la Universidad de La Salle. Tiene un pregrado en Pedagogía de la Universidad Javeriana de Bogotá, maestría en Lingüística Española del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo. Investiga todo lo relacionado con variedades del español de Colombia, bilingüismo, lenguas en contacto, español como lengua extranjera, diseño y aplicación de instrumentos de evaluación y certificación de español como lengua extranjera, que es el tema que nos ocupa hoy, comprensión y producción de textos, nuevas formas de escribir a través de las redes sociales y el efecto de estas en la educación media y universitaria. Entonces, como dice el título de esta charla, hoy hablaremos sobre todo de dos pruebas relacionadas con la certificación del dominio del español. Entonces, tras darles las gracias a Guajibe y a María del Pilar por aceptar esta invitación que les ha hecho el Instituto Caro y Cuervo, y también darles las gracias a quienes nos acompañan hoy como público, quisiera darles la bienvenida y pedirles que nos explicaran cada una, en el caso de Guajibe, qué son los exámenes DELE, en el caso de María del Pilar, qué son las pruebas CIELE, para ponernos en contexto y empezar esta charla. Entonces, Guajibe, si te parece, cuéntanos brevemente qué son los exámenes DELE y cómo gestiona la Universidad del Norte la aplicación de estos exámenes. Claro que sí, Martín. Buenas tardes para todos los asistentes. Muchas gracias al Instituto Caro y Cuervo por esta invitación a participar en esta charla. Estoy representando a la Universidad del Norte, como ya lo anunció previamente Martín. Y bueno, sobre los exámenes DELE, estos son diplomas de español como lengua extranjera, son títulos oficiales que acreditan el grado de competencia y dominio del español y son otorgados por el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y el Ministerio de Formación Profesional Española. Desde hace más de 20 años, el Instituto Cervantes tiene encomendada la dirección académica, administrativa y económica de estos exámenes o diplomas DELE y están diseñados bajo
las directrices del Marco Común Europeo de Referencia y el manual para relacionar exámenes al Marco Común Europeo. Y también estos exámenes se recogen, pues los contenidos lingüísticos que evalúan estos exámenes se recogen bajo el documento que se conoce como el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Estos exámenes cubren todos los niveles del Marco Común Europeo, desde el nivel A1, pasando por todos los niveles hasta llegar al diploma de español nivel C2. ¿Cómo nosotros en la universidad gestionamos estos exámenes? Bueno, esta es una prueba que es presencial. El candidato debe presentarse a la universidad para tomar el examen. Y la estructura general de estas pruebas corresponde a la evaluación de áreas como comprensión de lectura, expresión e interacción escrita, comprensión auditiva y expresión o interacción oral. Son las áreas que evalúa el examen desde el nivel A1 hasta el nivel B2. Ya pasando por el C1 y el C2, hay una ampliación de las destrezas evaluadas, entonces hacen una evaluación de destrezas integradas, se integra la comprensión auditiva y la expresión e interacción escrita, junto con el uso de la lengua y también las destrezas integradas en el ámbito de la comprensión lectora y la expresión e interacción oral. Nosotros en la universidad ofrecemos el examen en varias fechas en el año. Tenemos 2 fechas en la primera mitad del año y 2 fechas en la segunda mitad del año. También durante el periodo intersemestral o de verano hay una oferta dependiendo del número de inscritos, pero la mayoría de inscritos surgen en los periodos semestrales, especialmente en mayo, cuando va terminando nuestro semestre académico. Los estudiantes que son parte de nuestro programa DL se han inscrito para tomar esta prueba que tiene lugar en mayo. Y también en el mes de noviembre, cuando también finaliza nuestro semestre académico, muchos de nuestros estudiantes que son parte de nuestro programa toman el examen en la fecha seleccionada en noviembre. No sé si ahí he respondido a la inquietud, Martín. Perfectamente. Entonces ahora, muchas gracias, Wahibe, por esta introducción a los exámenes DELE. María del Pilar, ¿tú podrías explicarnos en qué consisten las pruebas CIELE y qué es esto del CIELE? Sí, el CIELE es un sistema de evaluación del español. Está dirigido a todo público, especialmente a hablantes de lengua extranjera, hablante nativa y segunda lengua. El Instituto Cari Cuervo crea el Centro de Evaluación CIELE en el año 2017, en febrero de 2017, y el objetivo de la prueba es evaluar el nivel de dominio del español como lengua materna, lengua extranjera y segunda lengua. Como les dije, va dirigido a todo público y el objetivo de la prueba, el contenido de la prueba del examen está dividido en 4 pruebas que se dividen de la siguiente manera: prueba de comprensión lectora, prueba de comprensión auditiva, expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales. La prueba de comprensión lectora está compuesta por 5 tareas, en total son 38 preguntas, tiene una duración de 60 minutos y un puntaje de 250 puntos. Los puntajes de cada una de las pruebas se basan en el Marco Común Europeo de Referencia y pues fue elaborado por el Instituto Cervantes, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la segunda prueba del CIELE está compuesta, se denomina comprensión auditiva, tiene 6 tareas con un total de 38 preguntas y dura 55 minutos. El puntaje de la prueba son 250 puntos
La tercera prueba consiste en evaluar la expresión e interacciones escritas. Son 2 tareas, dura 50 minutos. Es una calificación manual y dura tiene un puntaje de 250 puntos. La prueba de interacción orales y expresión e interacciones orales tiene 5 tareas, dura 15 minutos, es calificación manual y tiene un puntaje de 250 puntos. Lo importante del CIELE es que se elabora, se lleva a cabo en línea. El estudiante no tiene que escribir, no tiene que presentar el examen en texto físico, sino que toda la prueba la elabora en línea. Entonces, para esto no quiere decir que la pueda hacer desde su casa. Él se tiene que trasladar al centro CIELE y allí presenta la prueba. Bueno, esto es básicamente la prueba CIELE. El Instituto Caricuervo tiene 2 centros CIELE, uno ubicado en la sede de Yerbabuena y el otro ubicado en la sede centro. Hasta el momento, pues nosotros hemos presentado, hemos tenido candidatos extranjeros, candidatos de lengua materna, español, comunidades indígenas y también comunidad sorda. Ha sido pues una experiencia bastante interesante. El examen emite un certificado que tiene una duración de 5 años de vigencia y el examen los resultados se entregan en 3 meses. La diferencia entre el DL es que no está programado, digamos, a unas fechas establecidas, sino que nosotros tenemos un calendario que se emite cada año, un calendario para la presentación del examen. La idea es que cada mes el candidato tiene la posibilidad de presentarla, cada mes tiene la posibilidad de presentar el examen 2 veces en el mes. Y además, si el estudiante decide presentar la prueba, digamos, me llaman y me dicen, yo necesito presentar la prueba mañana, yo le programo la prueba cuando el candidato lo necesite. Bueno, esta es más o menos la experiencia o en qué consiste el examen CIELE. Sabemos que esta prueba pues ha brindado muchas posibilidades a las personas, puesto que les ha permitido acceder a inscribirse a cursos, a posgrados, a acceder a trabajos, a certificar su dominio de español para obtener certificados de lengua materna y enseñar español también. Es fundamentalmente esto. Y la manera como se inscriben lo hacen a través de la página oficial de CIELE. Perfecto, María del Pilar. La siguiente pregunta que quisiera plantear tiene que ver con desde cuándo se empezó a aplicar esta prueba en sus respectivas instituciones. El DELE en el caso de Uninorte y el CIELE en el caso del Instituto Caricuervo. Ya María del Pilar anticipó algo en relación con la respuesta a esta pregunta, pero pues me gustaría que también volviéramos sobre eso, también para ver más o menos cuál es el promedio de personas que se apuntan o se inscriben para realizar estas pruebas anualmente. Entonces, Wahib, empezamos contigo de nuevo. Sí, gracias, Martín. Bueno, el DELE también, como lo mencionaba María del Pilar, es un examen que está dirigido a público, obviamente público alfabetizado, de todas las edades, pero está orientado a público adulto a partir de los 16 años. En estos últimos años, el DELE está ofreciendo una prueba que se llama DELE para escolares, estudiantes menores de edad que se encuentran cursando su escuela secundaria. Nosotros en la universidad estamos ofreciendo el examen DELE desde aproximadamente el año 2012, cuando también iniciamos el proceso de certificación con el Instituto Cervantes. Pues pasamos por todo el proceso de certificación y también recibimos la certificación de centro asociado para realización de los exámenes DELE.
En cuanto al número de inscritos, como te digo, depende del momento en que se ofrece el examen. Tenemos 4 fechas abiertas que son dispuestas por el Instituto Cervantes al que estamos acogidos acá en América Latina. Ellos disponen unas fechas en el año y tenemos 4 convocatorias abiertas. En cada una de esas convocatorias recibimos estudiantes, pero como ya les mencionaba antes, el mayor número de estudiantes inscritos, que es alrededor de 10 estudiantes, 15 estudiantes los tenemos en los meses de noviembre y mayo, y la mayoría de estos estudiantes son estudiantes de nuestro programa de español que vienen a estudiar español en Barranquilla. Son estudiantes que se quedan con nosotros durante todo un semestre académico y al finalizar su semestre académico ellos quieren regresar a sus universidades de origen con el certificado, especialmente los estudiantes de niveles más avanzados porque van o a cursar estudios de maestría en España o en otros países o porque van también a realizar prácticas relacionadas con su carrera. Entonces, entre los meses de mayo y noviembre es cuando tenemos el mayor número de inscritos. Para la fecha de marzo tenemos pocos estudiantes que se inscriben y por lo general son estudiantes que se encuentran viajando por Colombia o que han venido a Colombia por motivos de trabajo o alguna otra situación y requieren tomar el examen DELE para trabajo o para estudios de maestría o otro tipo de estudios donde necesitan certificar su nivel de competencia en la lengua, pues en el español. Y nuestra prueba, pues requiere la presencialidad, es una prueba que se hace en formato papel, es una prueba que no genera resultados tan rápido como comentaba María del Pilar frente al CIELE. Es una prueba que es revisada por la Comisión de Calificaciones del Instituto Cervantes y por los examinadores. Una gran diferencia es que la prueba es en formato papel y la prueba oral o la entrevista es con una persona que debe ser examinador certificado por el Instituto Cervantes. Como examinadores debemos tomar un curso de preparación para ser examinadores y recibir la certificación de que efectivamente hemos pasado por ese programa de preparación para ser examinadores en la prueba de interacción y expresión oral. Perfecto, María del Pilar, entonces sigues tú, por favor. Gracias, Guajibe. Bueno, como les había comentado, el Instituto Cari Cuervo crea los centros de evaluación CIELE en el año 2017. Surgen a partir de un convenio que hizo el instituto con el TED, que es la entidad encargada de administrar el examen. Posterior a la creación de este convenio, decide el instituto, en cabeza de la directora Carmen Millán, crear los centros. Entonces, organizamos, se reunieron los equipos, el lugar donde pusimos el centro, decidimos crearlo en Yerbabuena por el espacio. La sede de Yerbabuena pues tiene una amplia sala y acomodamos 25 equipos. Y las primeras personas que presentaron el examen fueron candidatos de un programa que se llama Focalae. Ese proyecto o programa Focalae fue creado por el gobierno del presidente Santos en el 2016. El objetivo del presidente Santos en esa época era hacer de Colombia el mejor país para aprender español. Por lo tanto, el instituto, al tener ese convenio con el TED y además tuvo la oportunidad de, la Cancillería pues se comunicó con el Cari Cuervo, las primeras, y en qué consistía ese proyecto de Focalae.
La idea era traer, o se trajeron al país más de 70 hablantes, personas extranjeras para aprender español aquí en el país. Estos fueron distribuidos en distintas regiones y allí pues estuvieron 3 o 4 meses aprendiendo. Después de aprender español, entonces los estudiantes tenían la oportunidad de irse certificados con CIEL. Es ahí donde comienza con fuerza el examen CIEL en el Instituto Caricuervo. Evaluamos en total, durante el tiempo que duró este programa, 197 candidatos extranjeros y otros tantos de lengua materna, hablantes extranjeros de español y otros tantos hablantes colombianos y de otras especialidades. Bueno, fundamentalmente es eso, como les dije, el examen para inscribirse al examen se hace a través de la página institucional de CIELE y el objetivo pues ya se los comenté, ¿a quién va dirigido? Pues a todo el público. En este momento, debido a la situación de pandemia y esto, pues este año no se han logrado muchos exámenes. Alcanzamos a elaborar un solo examen o aplicar un solo examen para un hablante extranjero. Nosotros tenemos cursos de enseñanza de español para extranjeros. No, digamos que de esos cursos de español para extranjeros se han certificado 3 o 4 estudiantes que deciden hacerlo por cuestiones de trabajo o por cuestiones de cualificarse o de hacer maestrías aquí en Colombia o en otros lugares del país o fuera del país, en España especialmente. Bien, entonces se me olvidó comentarles hace un rato que las pruebas, las 2 primeras pruebas del CIELE se evalúan inmediatamente. Es decir, el sistema evalúa tan pronto el estudiante termina la prueba de comprensión lectora, ya tiene su puntaje, y también la de comprensión auditiva. Las 2 siguientes pruebas, que es la prueba de expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales, esa es la que se demora, esa es manual, debido a las condiciones y los tipos de tareas que tienen que presentar los estudiantes. Por eso es que el candidato no tiene el resultado inmediatamente, puesto que esos 2 tipos de pruebas los evalúa un experto lingüista de CIEL y se demora aproximadamente 2 o 3 semanas para emitir el certificado finalmente. ¿El certificado en qué consiste? Es un certificado internacional que es válido en los 5 continentes. Además de ese certificado, el estudiante recibe un informe en donde le dice qué puntaje obtuvo en cada una de las pruebas y además le dice cuál es le informa qué puntaje obtuvo en cada una de las pruebas. Bien, esto es, entonces los prerequisitos para presentar el examen, pues no existen prerequisitos, puesto que está dirigido a todo público, pero se espera que las personas que presenten el examen sean mayores de 16 años, puesto que el nivel de lengua, pues a esa edad pues, es la apropiada para poder presentar este tipo de pruebas. Fundamentalmente es eso, no sé, Martín. Vale, pues ahora quisiera... Sí, claro que sí. Y de hecho incluso te has tocado algunos temas que digamos que teníamos previstos para más adelante, pero está muy bien porque así vamos avanzando en la charla y en el temario. Al final todos los temas están muy íntimamente relacionados entre sí. Guajibe, María del Pilar acaba de mencionar cómo es el proceso de inscripción para las pruebas CIELE. Ha mencionado que esto se hace a través de la aplicación oficial de CIELE y también ha dicho que no hay prerequisitos, que preferiblemente personas mayores de 16 años por cuestión de dominio de lengua. ¿Podrías explicarnos tú cómo es el proceso de inscripción para los exámenes DELE y si para estos exámenes existe algún tipo de prerequisito? Claro que sí, Martín. Bueno, la inscripción para las pruebas inicialmente se tramita directamente con nosotros en la universidad. El candidato se pone en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web
Allí hay un formulario de preinscripción donde el estudiante manifiesta su interés en presentar el examen DL. Hay una serie de datos personales que debe completar en ese formulario y nosotros recibimos ese primer paso, ese primer acercamiento del estudiante para la inscripción. Nosotros hacemos la inscripción oficial del estudiante en la plataforma del CSIC, la plataforma de los centros del Instituto Cervantes, dentro de los plazos establecidos. Toda esa información el estudiante la encuentra en nuestro sitio web, las fechas, el formulario de preinscripción que debe diligenciar, el listado de documentos que debe adjuntar. No son muchos, es simplemente una copia de su pasaporte, una copia de la visa del interesado o del sello de ingreso a Colombia donde nos indica su estatus de permanencia en Colombia. Y nosotros, y obviamente pues el pago del importe. Y nosotros ya nos encargamos de gestionar la inscripción oficial en la plataforma del CSIC del Instituto Cervantes. Una vez esa inscripción ha sido gestionada por parte nuestra, enviamos al estudiante un documento que genera esta plataforma, que es el documento oficial de inscripción, con un código que le permitirá al estudiante mirar, una vez haya tomado el examen, mirar en la página del Instituto Cervantes el resultado de la prueba. Como les mencionaba antes, el estudiante no recibe sus resultados de manera tan inmediata como el CIELE. La prueba del DL pues es revisada manualmente por los examinadores que les comentaba antes y el estudiante recibe sus resultados unos 2 meses después. Un mes después ya puede ver en la plataforma con el código de su registro oficial el resultado, si es apto o no apto. Y después de 2 o 3 meses, nosotros recibimos en la universidad el diploma, como tal, el certificado original que emite el Instituto Cervantes. Lo recibimos nosotros y se lo remitimos al estudiante si aún se encuentra en Colombia o a la dirección que ha colocado en el registro que hizo con nosotros en la universidad. Entonces, esos son los pasos para inscribirse. Y el abono, el pago del importe, el pago del costo, lo hace todo por nuestra página en la universidad. Todo es hecho pago en línea por medio de la plataforma de la universidad. Bueno, esta información práctica es muy valiosa, sobre todo para hacernos una idea con respecto a los plazos que sigue la prueba entre su realización y la obtención de los resultados, y por supuesto también con respecto al proceso de inscripción, que cuando se trata de procedimientos telemáticos pueden tener algún tipo de inconvenientes, bien sea porque la plataforma falla o porque la conectividad del usuario no es la mejor. Entonces creo que esta información que nos adelantas, Guajibe, es muy, muy importante. Y ya que has mencionado algo relacionado con el abono del importe de pago de la prueba, quisiéramos saber también cuál es el precio que tiene la prueba en ambos casos. Si quieres, empezamos contigo, María del Pilar. Sí, el precio del examen CIELE son 155 euros equivalentes al peso en el día en que el candidato se inscriba. El pago lo hace en línea también, pero ese dinero entra al TED. Ellos se tienen que conectar al TED en el momento en que se inscriben, lo cancelan de una vez y lo cancelan con tarjeta de crédito. No recibe tarjeta de débito. Entonces, todo el proceso se hace a través de la página oficial de CIELE y a través de una tarjeta de crédito en el momento en que se inscribe el candidato. De acuerdo, muchas gracias, Pilar. Y Guajibe, entonces, ¿cuál es el costo de los exámenes DELE? Para nosotros, el precio de inscripción de los exámenes depende del nivel de español de cada diploma y también depende del país en el que se efectúa la inscripción.
Cada candidato debe consultar el precio del diploma elegido, lo puede consultar directamente en el centro de examen DELE. Nosotros, en nuestro caso, en la universidad, tenemos los precios disponibles en nuestro portal de nuestro programa. Y el precio oscila, por ejemplo, para el nivel A1, el nivel inicial está en unos 400.000 pesos colombianos y va subiendo hasta el nivel C2, que es el precio más alto, alrededor de unos 650.000, 680.000 pesos colombianos. También hay otra diferencia con el CIELE y es que el DELE le ofrece al candidato el diploma y es un diploma que no tiene fecha de vencimiento. La vigencia es todo el tiempo. Es vitalicia. De hecho, en CIEL, en cambio, es por 5 años, entiendo, María del Pilar, lo dijiste Sí, así hace un es. momento. 5 años Vale. tiene de duración el examen, la vigencia. Vale. Y en su momento, cuando cada una hizo la presentación de la prueba respectiva, hablaron de el tipo de competencias que evaluaba cada prueba, pues todo lo de comprensión de lectura, escucha, todo esto. ¿Podrían explicarnos qué tipo de preguntas tiene la prueba? Si tienen preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas, preguntas de si no, es decir, cómo es de la metodología y cómo esta metodología condiciona el diseño de las preguntas. María del Pilar, empezamos contigo, si te parece. Sí, está bien. El candidato que presenta la prueba de comprensión lectora, como les había dicho anteriormente, se tiene que realizar 5 tareas con 38 preguntas. El tipo de preguntas o tareas que él tiene que realizar es, pues, el examen incluye textos como, por ejemplo, artículos, pues muy cortos, obviamente, tomados de periódicos, de redes sociales. También, pues a partir de esos textos, el estudiante pues tiene que interpretar los textos durante 60 minutos. 5 tareas que incluyen comprensión de textos tomados de distintos tipos de textos y de distintas fuentes. Entonces, él se enfrenta no solamente a textos extensos, sino por lo general son textos muy cortos, pero tomados de periódicos, de redes sociales, cartas al lector, etc. Entonces, por lo general es interpretación de textos y textos muy cortos. En cuanto a la comprensión auditiva, pues en ese sentido, el estudiante escucha unas grabaciones y a partir de esas grabaciones entonces se formulan 38 preguntas. Son 6 tareas donde se formulan preguntas a partir de esos audios que él escucha. Y el tiempo máximo para la presentación de esa prueba de comprensión auditiva son 55 minutos. La calificación es automática. Y en cuanto a la parte de prueba de expresión e interacciones escritas, el estudiante tiene que escribir 2 textos y en el primero pues le dan a escoger, él tiene que escribir ya sea una carta a un periódico o una carta común y corriente, un mensaje corto. Tiene el tiempo de redacción, le dan 50 minutos al estudiante para que realice esa prueba y como tiene que escribir, por lo tanto esa calificación es manual. Como les había explicado anteriormente, ese texto se manda, eso es lo que queda escrito ahí en la plataforma, posteriormente el TED se lo envía a un experto lingüista que evalúa esa prueba. Y ya finalmente interacciones de expresión e interacciones orales, interactúa directamente con el experto lingüista en España o en otra región del mundo, puesto que no solamente el examen CIELE incluye la variedad española, el examen CIELE incluye la variedad panhispánica. Digamos que ese es otro de los aspectos importantes del examen. El estudiante o el candidato cuando presenta esta prueba va a tener la posibilidad de escuchar hablantes colombianos en la variedad colombiana, mexicanos y de otros lugares del mundo de habla hispana. Entonces interactúa directamente con la persona, con el experto lingüista, tratan algún tema y
y esto, como les digo, son 5 tareas, dura 15 minutos esa intervención, ese diálogo, y al final el experto es el que toma la determinación de cómo le fue al candidato. Disculpen, es que estoy un poco mal de la garganta. Eso es fundamental. Guajibe. Bueno, para el examen DELE, la estructura general de las pruebas es bastante similar a la estructura que presenta María del Pilar del CIELE. Las pruebas están divididas según las habilidades, la comprensión de lectura, la comprensión auditiva y las destrezas de expresión e interacción oral. Cada una recibe 25 puntos y la prueba tiene un total de 100 puntos. El estudiante es calificado como apto si recibe 60 puntos o más. La mínima puntuación es, por ejemplo, para las secciones de comprensión de lectura y de expresión e interacción escrita, que son 25 puntos cada una, para un total de 50. El estudiante debe obtener más de 30 puntos o más para ser calificado como apto. Igual para las pruebas de comprensión auditiva y la prueba de expresión e interacción oral. También están divididas en tareas. Cada una de estas tiene diferentes tareas. Por ejemplo, para la tarea 1 está subdividida en 3 tareas con 8 preguntas para cada una de las tareas, y el estudiante también se enfrenta a diferentes tipos de textos dependiendo del nivel, pasando por formularios, una lectura de un formulario y preguntas de tipo opción múltiple. Escoge la respuesta correcta. Pues se enfrenta a lectura de formularios, lectura de cartas de opinión, lecturas de textos informativos, textos argumentativos. A medida que va avanzando en el nivel, el estudiante se enfrenta a diferentes tipos de textos. De igual forma, en la sección de comprensión auditiva, al inicio de cuando nosotros empezamos a ofrecer las pruebas, la mayoría de los acentos a los que se enfrentaba el estudiante en esta prueba eran del español de España. En estos últimos años, especialmente en los niveles superiores, el estudiante se enfrenta a, como mencionaba María del Pilar, a el panhispánico. Ya hay audios de personas de Argentina, de México, pero esto ha sido implementado en estos últimos años, pues teniendo en cuenta que el estudiante en la vida real se va a encontrar con hablantes no solamente de España, sino de cualquier otro lugar del mundo donde se habla español. En cuanto a la sección de interacción oral y expresión oral, es una entrevista con uno de los examinadores oficiales. Por lo general son nuestros profesores que han pasado por este proceso de certificación como examinador del examen. Y más que todo es una pequeña charla con base en fotografías. Situaciones que se presentan en fotografías o situaciones que se presentan, hay una lectura de gráficos, de diagramas. Para esta prueba el estudiante tiene un tiempo de preparación. El estudiante está en una sala de preparación él solo y recibe los materiales para prepararse. Recibe las fotografías, recibe las gráficas, recibe el texto que deba leer y tiene 20 minutos para prepararse, para pensar en qué va a decir, en cómo se va a enfrentar al examinador. Y luego tiene, depende del nivel, también 15 a 20 minutos para entonces sí enfrentarse con las preguntas y pues realizar su prueba de expresión e interacción oral. Entonces esta prueba de expresión e interacción oral es la última prueba que se hace. Muchos estudiantes tienen la oportunidad de escoger si la hacen el mismo día del examen, especialmente los estudiantes de C1 y C2, que es una prueba muy larga, son 3 horas y más.
pueden escoger si la hacen ese mismo día o la pueden hacer el día siguiente. Por lo general nuestros exámenes son los días viernes, entonces también tienen la oportunidad de el sábado, con la mente más fresca y más claros, más relajados, ir el sábado y presentar solamente la entrevista, la sección de la entrevista oral. Se les da esa oportunidad porque muchos comentan que al final del examen, de todas las secciones, 3 horas después, pues su cerebro ya está agotado y no dan para producir más. Entonces tienen esta oportunidad de presentar esa última prueba al día siguiente. Guajibe, tú has hecho mención a dos temas que han sido objeto de preguntas en el chat. Uno, ¿qué tipo de textos se utilizan para evaluar la competencia lectora? Hablaste de textos informativos, argumentativos, eventualmente textos periodísticos y tal, así que por el lado de él eso está resuelto. Y también el tipo de temáticas que se tocan en la parte de producción oral. Entonces, ya que estas preguntas están planteadas y que tú has dado la respuesta con respecto a la prueba de DELE, María del Pilar, ¿tú podrías contarnos, digamos, el tipo de textos que se usan en las pruebas CIELE y también las temáticas que se abordan en la parte de producción oral? Bueno, en la parte de producción oral, el estudiante, pues, como les dije anteriormente, se enfrenta a distintos tipos de textos. Como lo decía Guajibe, de igual manera, textos argumentativos, textos expositivos explicativos y textos narrativos. Son textos muy cortos, no superan más de 2 o 3 párrafos. Eso en cuanto a la tipología de textos. Ahora, en cuanto a las temáticas, depende por lo general son temas actuales, no son temas antiguos, sino que tienen que ver con temas actuales, lo que está viviendo el estudiante. He notado que las temáticas giran en torno a la naturaleza, al medio ambiente, la economía y fundamentalmente esto. Eso es. Perfecto. Hay una pregunta también de carácter general que nos plantean y es ¿de qué país son la mayoría de las personas que toman cada uno de los exámenes? Entonces, si quieres, empezamos contigo, María del Pilar, y luego le damos la palabra a Guajibe. Y a continuación, ya que seguiremos con las preguntas y comentarios del público, habrá también algunas preguntas específicas para cada prueba, pero quisiera que empezáramos con estas que están relacionadas con ambas pruebas, tanto con CIELE como con DEL. Entonces, María del Pilar, origen de las personas que se examinan, por favor. Bueno, el origen, la experiencia que hemos tenido en este corto tiempo, vemos que son por lo general estudiantes de lengua inglesa de los Estados Unidos, también hemos tenido estudiantes de Francia, inclusive estudiantes de la India, de distintos lugares, pero donde más se ha notado la asistencia a presentar el examen hablando de hablantes extranjeros son los estudiantes de los Estados Unidos, franceses y alguno que otro chino, del área de China o esos lugares. Y eso es. En cuanto al, también hemos tenido hablantes nativos colombianos, como lo dije inicialmente. ¿Qué tipo de perfiles son estos? He tenido profesores que enseñan español en colegios, que además son extranjeros, pero de países de habla nativa español, que desean certificarse, llegan al país. ¿Para qué lo hacen? Para conseguir trabajo, digamos, enseñando español en una universidad o en un colegio. Además, me llama la atención que también han presentado el examen estudiantes indígenas. He tenido 2 estudiantes indígenas cuya lengua nativa pues no es el español y para ellos es una segunda lengua el español. ¿Para qué lo presentan? Ya sea para certificarse, vienen a Bogotá a estudiar su maestría o su especialización y les exigen un certificado de segunda lengua. Asisten al instituto y presentan este examen. Además, tuve un caso muy bonito de una estudiante con discapacidad auditiva. En este sentido,
le ofrecí no toda la prueba, que es el CIELE Global, que incluye todas las pruebas que componen el CIELE Global, sino este estudiante presentó lo que fue la comprensión lectora y la expresión e interacciones escritas. Hizo estas dos pruebas. En este sentido, el examen no le da un certificado, sino que le emite un informe del puntaje que el estudiante sacó en estas dos pruebas. Entonces, digamos que ha sido muy variada la asistencia o el perfil de los estudiantes o de los candidatos que asisten al instituto a presentar las pruebas. También les había dicho que vino un grupo en dos oportunidades. De acuerdo con el proyecto Focalae, tuvimos estudiantes de distintos lugares, fundamentalmente de la India, China, Japón, de esas zonas. Entonces, de distintos lugares del país hemos tenido candidatos que presentan la prueba. Vale, muy bien. Y en el caso de los exámenes DELE en la Universidad del Norte, Guajibe, ¿qué nos puedes decir con respecto al origen de los candidatos? Sí, bueno, para nosotros la mayoría de los estudiantes son estudiantes de Alemania, de Francia y de la China y Japón. Los estudiantes, nosotros recibimos muchísimos estudiantes de Estados Unidos, principalmente en el verano, pero estos estudiantes, ellos se enfrentan allá en Estados Unidos a la prueba de ACT. Muy poquitos, creo que hemos tenido 1 o 2 candidatos solamente de Estados Unidos que toman la prueba DELE. La gran mayoría son de Alemania, Francia, China y Japón, estudiantes de carreras afines a las lenguas o la enseñanza de lenguas, y que su interés principal es regresar a su país de origen y trabajar como profesor de español o participar, inscribirse en una maestría para luego convertirse en traductor o en profesor de español. También tuvimos un par de casos de estudiantes de Japón que llegaron a Barranquilla sin nada de español y su interés era aprender español para dirigir una empresa japonesa. Estaba abriendo una nueva franquicia acá en Colombia y enviaron a los señores, aprendieron español con nosotros, empezaron de cero, desde A1, y lograron certificar su nivel en el B1. Ellos tomaron el DELE y luego pues se fueron a Bogotá y ahora están pues trabajando en Bogotá con la conexión con la empresa en Japón. Entonces, principalmente esos son los países de donde recibimos la mayoría de los candidatos, y los intereses son esos, para insertarse en el mundo de la enseñanza o para negocios. Es lo que los casos que hemos visto en los candidatos que se presentan en la universidad. Muchas gracias a ambas. Hay una pregunta también relacionada con ambas pruebas que creo que es muy importante y que las respuestas pueden ofrecer información práctica muy valiosa, y es: ¿dónde es posible formarse en Colombia como evaluador de DELE y de CIELE? Si quieres empezamos contigo, Guajibe. Bueno, para formarse como examinador para el DELE, el Instituto Cervantes está constantemente ofreciendo estos cursos de certificación para examinadores. Por lo general lo toman profesores que hacen parte de las instituciones que ofrecen el DELE, pero también cualquier persona que esté interesada en ser examinador puede ir directamente a la página del Instituto Cervantes. Ellos tienen una sección dedicada exclusivamente a cómo ser examinador DELE y cómo acreditarse. Pues es necesario tener el perfil apropiado y pues, realizado la formación pertinente. En cuanto al perfil, pues profesores dependientes de los institutos Cervantes o profesores independientes que tengan experiencia siendo profesores de español en cualquier entidad pública o privada, y que tengan pues algún tipo de experiencia en la enseñanza de español o algún tipo de formación. Y pues obviamente haber superado el correspondiente curso
de acreditación. Es un curso completamente en línea, ellos tienen una plataforma y la persona pues puede ir desarrollando el curso a su propio ritmo. Hay unos tiempos, hay unas tareas que se deben entregar, pero es completamente en línea. Y tiene para los centros asociados al Instituto Cervantes, ellos ofrecen becas, donde 2 o 3 becas a los que quieran certificarse de manera gratuita. Y también tienen unos costos muy bajos. En Colombia, unos 100.000 pesos por el curso aproximadamente. Perfecto, muchas gracias, Guajiro. María del Pilar, en el caso de las pruebas CIELE. Bueno, en el caso de las pruebas CIELE, pues como este examen es muy reciente, digamos que no está tan organizado, constituido como el DEL, es decir, no hay cursos directamente, sino sugiero que se contacten también con el Instituto Cervantes, porque es una de las entidades que dirige el examen, que creó el examen. Entonces, sería vincularse o entrar a la página institucional del Instituto Cervantes y allí pues les darán la información requerida. En Colombia en este momento no hay centros de formación para examinadores CIELE. De hecho, examinadores CIELE no existen aquí en Colombia. Todo está coordinado por el Instituto Cervantes y las 3 otras universidades que orientaron el examen y que lo elaboraron. Hasta la fecha no conozco a ningún examinador CIELE en el país. De acuerdo. Vale, hay una pregunta relacionada con la prueba escrita. Se las voy a leer. Es una pregunta un poquito larga que tiene además 2 ramificaciones. Y dice lo siguiente. ¿Podrían describir en detalle cómo es la prueba de escritura? Desde las tareas, la evaluación, el esquema de puntos, los niveles, los criterios, el entrenamiento, el proceso de validación de la prueba escrita, la selección de los temas, la elaboración de estímulos. Y la segunda rama de la pregunta es si esta prueba se usa para estudiar programas a nivel de educación superior, cómo está representada la variedad del español académico en la tarea, el tema o los criterios de evaluación de la escritura. Entonces, empezamos con Guajibe, ¿te parece? De acuerdo, claro que sí. Bueno, la prueba que corresponde a la sección escrita varía por nivel, varía dependiendo del nivel. Para los niveles más bajos, entre A1 y A2, es una prueba que corresponde a escribir un texto corto. El estudiante se le pide, es un formato papel y el estudiante debe escribir con lapicero. Esa es una de las, uno de los requisitos. Debe ser escrito en lapicero, sin enmendaduras, sin tachones, sin borrones, porque no le califican si tiene esta serie de requisitos que no cumplen. Se enfrenta a escribir ¿qué? Escribir un texto corto, escribe un email a un amigo que se encuentra en otra ciudad y cuéntale sobre tu experiencia en Colombia, en España, en X ciudad. Es una de las situaciones. Rellena este formulario para alojarte en el hotel X. Ese tipo de tareas son algunos ejemplos a los que se enfrentan los estudiantes de los niveles A1 y A2, por ejemplo. De los niveles B1 y B2, el estudiante debe responder también a una tarea en la que se le solicita que escriba, por lo general son cartas de opinión o textos de opinión. Para evaluar, dentro de la banda evaluativa del B1 y el B2 está los temas de manejo de subjuntivo, especialmente manejo y atención de la estructura gramatical y el subjuntivo. Entonces se le pide mucho elaboración de texto de opinión para evaluar este tipo de estructuras gramaticales específicamente. El DL es un examen que está muy enfocado en la revisión de la estructura gramatical y también del uso de la lengua del estudiante. Ya en los niveles más avanzados, en el C1 y en el C2, la tarea de expresión e interacción escrita tiene 2 secciones. El estudiante primero se enfrenta a un texto que debe leer
Por lo general es una carta al editor hablando de una situación preocupante en el país o en la región, y debe responder a esa carta. Ofrecer algún tipo de solución u ofrecer algún tipo de recomendación. Y la segunda tarea, esta es una de las tareas más largas a las que se enfrentan los estudiantes, tiene que escuchar primero un audio de aproximadamente unos 3 minutos, 3, 4 minutos, tomar notas sobre el audio que ha escuchado y luego se enfrenta a una pregunta específica sobre lo que escuchó en el audio. Si era la vida de un escritor, entonces contar sobre detalles, le hacen una serie de preguntas específicas sobre lo que ha escuchado en el audio. Esto para los niveles más avanzados, por eso en esos niveles avanzados es una combinación de destrezas, se llama destrezas integradas, porque integra la comprensión de lectura junto con la comprensión auditiva y luego el estudiante debe realizar la respectiva expresión escrita. Entonces, esa es una de las tareas más difíciles, es una de las tareas en la que los investigadores que han escrito sobre, que han hecho análisis comparativos de las pruebas, dicen que los resultados dicen que para los estudiantes esta es una de las pruebas más difíciles en los niveles altos, obviamente C1 y C2. Perfecto, Guajibe. María del Pilar, ¿nos cuentas al respecto en el caso de Ciele, por favor? Sí, en el caso de Ciele, el examen es multinivel. Quiere decir que no evalúa esta prueba o esta competencia de escritura por niveles. En cada una de las pruebas, en las 4 pruebas que componen el examen, están incluidas todos los niveles. Entonces, por lo tanto, los resultados se dan de acuerdo con el nivel que el estudiante va mostrando, pero no quiere decir que presenta una prueba para 1, para 2 u otros niveles de acuerdo con el marco común europeo de referencia. Eso es importante tenerlo en cuenta, que en cada una de las pruebas es multinivel. Eso inicialmente. En cuanto a los tipos de textos o de preguntas o tareas que el estudiante tiene que realizar, es muy parecido al DELE. Es decir, el estudiante se enfrenta a un audio, se enfrenta a preguntas que le plantean en el audio, y a partir de ese audio tiene que escribir un comentario o una opinión con respecto a lo que ha escuchado. Además del texto, también se enfrenta a textos cortos y a partir de esa reflexión lo invitan, a partir de esa lectura lo invitan a que emita su punto de vista sobre lo tratado en el texto. Entonces, lo que se busca en esta prueba de expresión e interacciones escritas es que el estudiante opine y exprese sí, lo que piensa con respecto a lo que oye y en cuanto a lo que lee. El tipo de textos, entonces, son textos, por lo general, textos argumentativos. Y digamos que a través de esos textos argumentativos el estudiante o el evaluador, como este es una prueba manual, se evalúa manualmente, el evaluador mira la competencia o la habilidad de uso de la lengua y además tiene la oportunidad de evaluar esa competencia lingüística del estudiante, ese conocimiento de la lengua desde el punto de vista gramatical y también del uso de acuerdo con la situación que se le presenta y el contexto de situación comunicativa que él tiene que resolver. Esto es principalmente, y llamo la atención sobre el hecho de que no le había comentado que es multinivel. Es decir, además otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que el CIELE no descalifica a ningún candidato. No se trata de decir, bueno, usted pasó o no pasó la prueba, en el CIELE no. El candidato presenta la prueba y lo ubica, según el marco común europeo de referencia, lo ubican en un nivel. Ya si saca 1 a 1, pues definitivamente el estudiante pues no conoce nada de la prueba. Además, los niveles que evalúa el CIELE va de 1 a 1 a un C1, diferente al DELE. El DELE evalúa de A1 a C2, pero el CIELE es de A1 a C1. Sí. Hay una pregunta, muchas gracias María del Pilar, que
pues me llama bastante la atención y es la siguiente. Es recomendable que el profesor conozca la lengua del alumno, en el caso de el alumno que viene a aprender español como lengua extranjera. No sé si quieres empezar tú, Wahibe. Repito la pregunta, si Pues quieres. Si uno sí, desea ser profesor de español, es recomendable también saber el idioma del alumno que desea aprender español. ¿Qué recomendarían ustedes? pues si conoce el idioma del alumno, mucho mejor, pero sí debe haber alguna lengua intermediaria para lograr llegar al estudiante de alguna manera. Si no hay una lengua intermedia o un conocimiento del profesor de la lengua del estudiante, va a ser un proceso de enseñanza-aprendizaje pues, mucho más complicado. De María acuerdo. del Pilar, no sé qué piensas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, tiene que haber una lengua franca y que permita comunicarse con el estudiante. Bueno, Porque esto que unos, acaban, sí, perdón, no, siga, disculpa que te he interrumpido. no, es eso. Estoy de acuerdo con Wahibe. Vale. Sí, De hecho, es importante esto. esto que acaban de decir ambas responde a una pregunta que también nos han planteado, pensando en los casos de personas que, digamos que están en entornos donde no manejan la lengua que se habla en ese entorno y pues ponen, por ejemplo, el caso de un docente está en Rusia, no habla ruso y su estudiante no habla inglés ni cualquier otro idioma que sirva para comunicarse. Entonces, me parece importante esta precisión que hace Guajibe y que luego confirma María del Pilar. Bueno, con respecto también a la prueba DELE, hay otra pregunta que dice, hay varios niveles dentro de esta prueba. ¿Se debe empezar necesariamente por el nivel A1 o se puede saltar este nivel o algún otro? Guajibe. No, no es necesario seguir los niveles en el orden. Si tú eres estudiante de español o si has aprendido de manera autónoma y tú crees que estás listo para superar la prueba del B1, pues te puedes inscribir y tomar la prueba del B1. No, no hay un orden específico que se debe seguir. Si tú consideras que puedes enfrentarte y pasar la prueba del nivel C1, pues adelante. Es una decisión de cada persona, pues depende también si ha estudiado una serie de niveles en un orden, lleva un aprendizaje progresivo, pues si ya he estudiado hasta el nivel 10 o el nivel B1, no sé, pues creo que estoy lista para enfrentarme a la prueba de nivel B1. No hay un orden necesario, ¿no? Específico que se deba llevar. Digamos, eso al final es también una responsabilidad del candidato escoger el nivel al que se presenta. Claro que sí, completamente, porque aquí, a diferencia del CIELE, sí le pueden dar un resultado no apto, ¿no? Usted pues se enfrentó al nivel B1, pero desafortunadamente sus respuestas a las preguntas del examen no fue la esperada y su resultado es no apto. Claro, perfecto. Hay dos preguntas para María del Pilar en la medida en que tienen que ver con la prueba CIELE. La primera de ellas es ¿qué usos tiene la certificación de la prueba CIELE cuando es hecha por personas para las que el español es su lengua materna? Es decir, ¿sirve para alguna otra cosa el certificado CIELE distinta de enseñar español? Y la segunda pregunta es si es necesario tomar un curso para prepararse para la prueba CIELE, particularmente en el caso de las personas que ya son hablantes de español. Bueno, de acuerdo con la experiencia, he notado, y eso es visto desde los candidatos que llegan al instituto, el propósito que tienen primero es enseñar español,
El otro es pues certificarse para poder aprender, a entrar a alguna universidad de habla hispana, a cualificarse, a hacer una maestría o un diplomado u otro curso o un doctorado. Y además para certificarse para acceder a recibir ese grado en el caso de las comunidades indígenas. Ya para el caso específico de la persona que fue o el candidato la candidata que tenía discapacidad auditiva, el objetivo era cualificarse para certificarse para entrar a trabajar a una empresa. Entonces, por lo general es trabajo, estudio y enseñanza de español, como lengua extranjera o como lengua materna. Los perfiles pues han sido muy variados, ¿no? Entonces, eso sí, no se puede establecer como un nicho de mercado específico, sino han sido muy variados. Es esto. Y la segunda pregunta, ¿me la recuerdas, por favor, Martín? Vale. Dice la pregunta, para presentar la prueba CIELE, ¿es necesario tomar algún curso de preparación, sobre todo si uno ya es hablante de español? No, no es necesario presentar ningún curso. ¿Y De hecho, recomendable? no, la verdad, eso como pasa en el DELE, si el candidato se siente ya listo para presentar la prueba, lo hace. El Instituto Cervantes y las 4 instituciones, a través de la página oficial del CIELE, tienen unas pruebas, unos modelos para que el estudiante haga la simulación de presentar el examen. Entonces, esa sería la preparación, y además también tienen unos cursos de preparación para los candidatos que quieran presentar el examen. Estos cursos pues tienen obviamente unos costos, pero el curso de preparación o de modelo no tiene ningún costo. Cualquier persona que se haya inscrito al examen puede hacer prácticas a través de ese examen modelo. Esto es, pero Perfecto, muchas no hay gracias. cursos de preparación. De acuerdo. Otra pregunta dirigida directamente a Guajibia, porque tiene que ver con DELE en el caso de Uninorte, y dice lo siguiente: para quienes toman el examen DELE en la Universidad del Norte, ¿los examinadores son colombianos? Sí, efectivamente, Martín, los examinadores son colombianos. Todos nuestros examinadores en la universidad son profesores de nuestro programa, profesores de nuestra institución, y que pues están debidamente certificados para ser examinadores por parte del Instituto Cervantes. Hay una serie de requisitos que se debe cumplir al momento de evaluar la prueba de expresión oral del estudiante. Pero sí, son todos colombianos. Perfecto. Hay otra pregunta que va dirigida a ambas y dice lo siguiente: entiendo que estos exámenes evalúan las competencias y habilidades lingüísticas. ¿De qué manera evalúan la parte de la enseñanza, es decir, el componente pedagógico de la lengua castellana? Supongo que esta pregunta se refiere al caso de las personas que se están formando para ser formadores de L. Me imagino yo, pues porque habla del componente pedagógico. Bueno, con respecto al DELE, no hay un componente pedagógico como tal. El examen tiene un enfoque más estructural. Hay una evaluación profunda del manejo y uso de las estructuras de la lengua por parte del estudiante, más en términos del español, especialmente en los niveles superiores, en los niveles C1 y C2, el español académico, más que el español común o de la calle, como decimos. Pero específicamente aspectos pedagógicos no evalúa el examen. El examen solamente evalúa aspectos gramaticales y de uso de la lengua. Es la competencia que tiene el estudiante. Vale.
Muchas gracias, Guajibe. María del Pilar, ¿algo que decir al respecto por tu lado? Sí, en el CIELE tampoco se evalúa el componente pedagógico. Este examen es más de uso y a través del análisis o de la evaluación de esa competencia comunicativa también se está evaluando esa competencia lingüística, estructural de la lengua. Entonces, no tiene un enfoque pedagógico, es más de uso y de necesidades particulares que tengan los candidatos. A ver, muchas personas asisten al instituto o me llaman o me envían correos preguntándome, bueno, ¿este certificado me permite a mí enseñar español? Y la respuesta que yo les doy es que depende. Le da, digamos, una posibilidad mayor para que pueda enseñar español, hablando de personas que quieren viajar al extranjero y enseñar español. Pero eso sí depende de la institución y los criterios que tenga la institución en el momento de hacer la selección del candidato. Digamos que el examen lo que hace es certificar el nivel de dominio de una lengua, más no la parte pedagógica del candidato que pueda enseñar la lengua. Eso sí, ya eso tiene que ver con su formación previa. Yo que les digo a los estudiantes, además, yo les sugiero que hagan un curso de enseñanza de español de profesores, un curso para profesores para enseñar español, para que se complemente mucho mejor el certificado y tenga mayor opción fuera del país para enseñar la lengua. Eso, estuve un caso, me gusta contar esos casos pequeños que hemos tenido que son a la larga muy grandes. El primer examen que nosotros tuvimos fue en febrero de 2017 y este caso es el siguiente. Resulta que fue una estudiante, una persona colombiana, ella tenía una formación, ella era ingeniera y se fue a vivir a Australia. Estuvo viviendo como 3 o 4 años, ella se fue a vivir a Australia porque quería aprender y cualificar su inglés. Allá se casó, se formó su familia y regresó al país de vacaciones. Mientras ella estuvo en Australia, en ese tiempo, en esos 4 años, como ella sabía la lengua, es su lengua materna, empezó a enseñar español a niños en la casa. Y ella decide regresar a Colombia de vacaciones, donde su familia. Se entera de que nosotros tenemos CIELE y me llama, mira María del Pilar, quiero cualificarme, quiero certificarme porque quiero volver a Australia junto con mi esposo y mi niña y montar un centro de lengua para enseñar español a niños, a los niños. Le dije, ¿eso es suficiente para ti? Ya que no tienes la formación de profesora para enseñar español. Me dijo, sí, allá en Australia pues lo que me exigen es un certificado de que yo domino la lengua, entonces así lo hizo, pero esos son casos excepcionales porque ella creó su centro en la casa y el sistema en Australia, la ley pues le permitía hacer esto. Entonces eso para contarles esa anécdota que me parece muy, muy bonita e interesante, pues son casos muy, muy específicos, pero por lo general eso depende de la institución donde la persona quiera viajar y enseñar español. Y en el caso de Colombia, he tenido profesores que enseñan español en universidades o en colegios. Lo hacen para, digamos, cualificarse aún más o certificar el dominio de la lengua y tener mayor oportunidad laboral en este ámbito académico. Claro, perfecto. Bueno, le preguntan a Guajibe también si un profesor puede evaluar a un estudiante para saber en qué nivel se ubica y, por lo tanto, qué nivel de DELE como examen puede tomar. Sí, claro. Como había mencionado antes, es una decisión autónoma del estudiante qué nivel de examen voy a tomar. Si yo soy la estudiante, pues yo decido personalmente qué nivel voy a tomar, pero también muchas veces ayudamos al estudiante, a veces los impulsamos porque sí tienen esa duda, especialmente si son estudiantes nuestros de nuestro programa en la universidad y están tomando una clase de B1, pero es un estudiante muy bueno, muy adelantado, muy autónomo, aprende muy rápido. Le impulsamos y lo motivamos a que se prepare para el B2. Tenemos un examen que es propio del Instituto Cervantes. El estudiante toma ese examen en línea, le arroja un resultado y luego pues le hacemos una entrevista con un profesor
y nuestro profe determina si efectivamente el estudiante está preparado para el nivel de DL que quiere tomar, ¿no? También podemos apoyar al estudiante en esa decisión, sí. Sí. Bueno, hay otra pregunta que acaba de llegar y me parece muy interesante y es la siguiente. ¿Podrían recomendar publicaciones recientes que hayan usado resultados de escritura de DELE y CIELE para investigar algún aspecto del español? ¿Hay algún procedimiento estándar para investigadores en caso de querer usar datos de resultados de la prueba? Si quieren tomarse un momentito para pensar, porque creo que es una pregunta con una cierta complejidad. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, en el caso de publicaciones recientes, pues hay algunas muy buenas de la Universidad Nebrija, la revista de lingüística aplicada a la enseñanza de la Universidad de Nebrija, y ellos tienen varios estudios sobre el análisis, pero este es sobre el análisis de la percepción de los exámenes DELE. Especialmente enfocado, hay muchos que son la percepción de los estudiantes chinos, hay otra realizada también sobre la percepción de estudiantes taiwaneses. Mi recomendación es esta revista. En esta revista hay varias publicaciones interesantes, varios análisis, pero es en torno al análisis de la percepción que tienen los estudiantes. Y como instrumento utilizan encuestas que los estudiantes rellenan inmediatamente terminan el examen. Por ejemplo, estudiantes que tomaron el DELE A1, terminaron el examen y les dicen, por favor, puedes completar esta encuesta, y ese es el instrumento que ellos utilizan para llevar a cabo su estudio. Son estudios muy buenos, muy completos, hacen un análisis muy detallado de la percepción que tienen estos estudiantes que se enfrentaron a la prueba. Mi recomendación sería esa. De acuerdo, perfecto. María del Pilar. Bueno, en el caso de CIELE es reciente el examen, por lo tanto no conozco de publicaciones hechas con relación a la prueba. Sin embargo, puedo recomendar que ingresen a la página oficial de CIELE, y en este portal acostumbran publicar comentarios de las personas que orientan los centros y también de los estudiantes. Se hacen entrevistas a los estudiantes y son preguntas que llevan a responder cómo le pareció la prueba, cuál prueba le pareció más difícil, y de acuerdo con estas estadísticas y lo que yo he leído, la prueba que más les ha parecido a ellos difícil es la prueba de expresión e interacciones orales, porque es algo como extraño allí. El hecho de no tener el entrevistador al frente, ellos dicen que es algo muy impersonal, pero cuando tiene el candidato al entrevistador al frente se sienten cohibidos. Entonces unos dicen que les parece mejor y otros dicen que no les ha parecido este tipo de prueba, puesto que es muy impersonal. Pero digamos, los resultados de estas preguntas o esas entrevistas que se hacen a los candidatos de toda la prueba están publicadas en la página oficial de CIELE. Documentos físicos no existen, no conozco hasta el momento, puesto que la prueba, todo este proceso se ha realizado en línea. Esa es una de las características más importantes de este examen, ¿no? Entonces, creería yo que las publicaciones todas irán a ser, hasta el momento no conozco ninguna investigación de alguien que se haya dedicado a analizar los resultados de las pruebas y las opiniones de los candidatos. Lo que he visto es lo que se ha publicado en la página oficial de CIELE. Eso es. De acuerdo. Hay otra pregunta relacionada con CIELE, y es si en Brasil existe algún tipo de convenio perdón, la pregunta es,
¿El CIELE tiene algún tipo de convenio o proyecto para certificar profesores? Y la pregunta surge porque en el caso de Brasil hay muchos profesores formados en filología o letras españolas, pero no hablan la lengua. Dice que de todas formas el gobierno no exige la certificación, pero que tener una certificación sí que sería un diferencial para los profesores. ¿Tienes algo que decir al respecto, María del Pilar? Sí, tengo entendido que Ciele tiene centros allá en Brasil. Por lo tanto, pues hay varias instituciones, universidades que se encargan de certificar a los hablantes portugueses en español. Además, hay centros Cervantes, el Instituto Cervantes pues enseña español allá en Brasil, y me imagino que en esos centros, concretamente no conozco cuáles son. Yo siempre invito a las personas que están interesadas así en Ciele que entren a la página. Está siempre muy actualizada, cada semana o cada 20 días está siendo actualizada. La respuesta es que hay centros dedicados a enseñar español, instituciones y centros de lengua, y además me imagino que hay centros también en esas instituciones que se encargan de aplicar la prueba CIELE. Perfecto, muy útil la respuesta. Muchas gracias, María del Pilar. Luego, hay otra persona que hace la siguiente pregunta. Válida para ambas, tanto para Guajibe como para María del Pilar. Si soy licenciado en lenguas extranjeras, inglés, francés, que en este caso, ¿es necesario volver a estudiar algo para enseñar español en el exterior o ya la parte pedagógica adquirida con este pregrado es suficiente? Bueno, pues yo diría que la parte pedagógica adquirida con el pregrado le da algún tipo de base para la enseñanza, pero definitivamente la recomendación personal es realizar algún tipo de diplomado para obtener información un poquito más específica sobre la enseñanza del español, ¿no? Cada lengua tiene como su truco para la enseñanza. Entonces, mi recomendación personal sería algún tipo de diplomado, y si quiere dedicarse específicamente y exclusivamente a la enseñanza del español, algún tipo de maestría. Sería mi recomendación personal. Bases pedagógicas las tiene por el pregrado, es licenciado, y sí, definitivamente. Las bases las tiene, pero pues haría falta mucho de la experiencia también, ¿no? Enfrentarse a algún tipo de práctica y definitivamente un acercamiento también a lo específico de él. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta, Guajibe. ¿Qué piensas tú, María del Pilar? Totalmente de acuerdo, sí, lo que dice Guajibe, en el pregrado no adquiere los conceptos pedagógicos o en general lo que se debe saber para enseñar una lengua o la lengua en sí, el aprendizaje de una lengua y algo de pedagogía, pero como uno por lo general aprende en esas licenciaturas 2 o 3 lenguas, dependiendo el plan de estudio de la universidad, entonces no tiene la posibilidad de hacer énfasis en el español. Entonces sugiero también como Guajibe que busque hacer un diplomado o una maestría en caso tal de que se decida dedicarse a enseñar español. En el caso colombiano, sugiero al Instituto Caricuervo, allí nosotros tenemos diplomados en línea y presenciales, y además la maestría que forma a las personas que quieren enseñar español ya en universidades extranjeras o aquí en Colombia. Entonces, lo mejor es que la persona que esté interesada en enseñar aprenda las bases de la enseñanza del español como lengua extranjera especialmente. Pues justamente pues ambas coinciden en su respuesta, cada una hace énfasis en aspectos o matices diferentes. También Jenny Urrego dice que como egresada de la maestría de L del Instituto Caricuervo y más de 10 años de experiencia en el campo, recomienda formarse específicamente en L. Y Cristina Simón desde CP UNAM, dice que tienen
diplomados y un curso de especialización específicos para enseñar español como lengua adicional y que pues son formaciones en línea. Luego nos acaba de llegar otra pregunta que ya estaríamos a punto de cerrar esta charla. ¿Qué parámetros se toma en cuenta para calificar cada una de las tareas orales en estas pruebas? ¿Quieres empezar tú, María del Pilar? Pues los parámetros es la habilidad que tiene el estudiante para interactuar con el experto lingüista. Como él tiene la opción de hablar con la persona en línea. Entonces, yo me imagino porque realmente yo no soy evaluadora de CIELE. Como les dije, aquí en Colombia no hay evaluadores CIELE. Mi función es administrar el examen y el centro de CIELE. Entonces, los parámetros es lo que usualmente nosotros observamos cuando evaluamos la expresión oral, ¿no? El dominio de la lengua y la competencia para poder responder a las preguntas que el evaluador le está haciendo de una manera fluida y clara, y que el léxico también, me imagino, acorde a la pertinencia del léxico, de acorde con la pregunta, y que dé pues respuesta al interrogante y que logre argumentar así como se solicita en estas intervenciones, expresiones e interacciones orales. Perfecto. Entonces, eso es. Guajibe. Sí, en las pruebas DELE tenemos una serie de rúbricas o cuadros de calificaciones con una diferente serie de bandas. Ellos le llaman así unas bandas de calificaciones que manejan diferentes escalas del 1 al 5. Entonces, y diferentes aspectos también. El aspecto, por ejemplo, de autocorrección del estudiante, si está diciendo una frase y pronuncia algo mal y se corrige, ese aspecto es calificable y es uno de los aspectos en la banda. También el uso de la lengua, y hay una serie de aspectos que están incluidos en esa rúbrica o en ese cuadro evaluativo. Entonces, en el DELE sí hay toda una serie de aspectos y una rúbrica evaluativa para tanto para los textos escritos, para la evaluación de textos escritos, como para la prueba de interacción y expresión oral. Bueno, pues muchas gracias. Lamentablemente tenemos que cerrar en este momento. Quiero de nuevo agradecerles tanto a Guajibe como a María del Pilar por haber aceptado esta invitación. Parte del diseño de esta charla tenía que ver con el hecho de abordar pruebas diferentes realizadas por instituciones de naturaleza diferente. En el caso del Instituto Caro y Cuervo estamos hablando pues, de una institución de educación superior de carácter público ubicada en Bogotá, en la capital del país. En el caso de la Universidad del Norte estamos frente a una universidad privada de Barranquilla, pues una de las ciudades más importantes y de los polos de desarrollo más relevantes de Colombia. Entonces, creo que hemos conseguido abordar esta cuestión de los exámenes de evaluación y certificación de español desde perspectivas diferentes y complementarias. Así que mil gracias a ambas por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros, sus perspectivas institucionales, y también a las personas que nos han acompañado. Me entusiasma mucho que siempre que hablamos de él, hay una comunidad muy activa a la hora de hacer preguntas, comentarios, de aportar puntos de vista, de ofrecer consejos, recomendaciones. Esto no lo veo con tanta frecuencia en otros temas y es algo que me resulta muy estimulante. Así que pues creo que es una conversación que debe seguir y que buscaremos seguir alimentando desde el Instituto Caro y Cuervo, desde esta delegación en España. Aquí hace unos minutos nuestros colegas de la UNAM dejaron algo de información con respecto a la oferta de cursos que les recomiendo ver, pues porque la UNAM además tiene centros en distintos lugares del mundo, así que creo que vale la pena echarle un ojo.
Y bueno, pues gracias también a quienes nos acompañaron y esperamos que muy pronto podamos tener más charlas, más conversaciones en relación con este tema de los instrumentos de evaluación y certificación del español. Así que tengan todos un muy buen resto de día y espero que muy pronto volvamos a reunirnos en torno a este tema. Muchas gracias, Muchas Martín. gracias. Muchas gracias, Muy Martín, María del amables. Pilar, muchas gracias. Gracias, lo mismo, Guajibe. Gracias a ustedes. Buena Hasta tarde, luego. muchísimas Buena gracias. tarde, gracias, hasta Pasen buena luego. tarde, gracias.